Hola chicos, esta noche nosotros vamos a hacer algo que probablemente te quite un poco el sueño, aunque no de la forma que crees. Vamos a sumergirnos en un rincón polvoriento de internet, donde los juegos que amamos esconden secretos que nadie pidió, y Pikmin. Sí, ese juego adorable de criaturitas de colores resulta tener uno de los archivos más extraños que puedas imaginar. Y lo peor, o lo mejor, según tu nivel de curiosidad peligrosa, es que no deberías haberlo encontrado. Estamos hablando de un servidor olvidado, medio muerto, que parece que ni Nintendo recuerda que existe, o que tal vez nunca quiso que encontráramos. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estamos, comenta desde donde estás mirando y qué hora es en tu zona. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. ¿Te imaginas revisando carpetas viejas en busca de referencias para un mal inocente, como quien rebusca en un cajón lleno de cables que ya ni sabes para qué sirven? Todo va normal hasta que aparece esa carpeta. No está indexada, no está en los listados públicos. Es como abrir tu bandeja de entrada y encontrar un correo dirigido a alguien más, pero con tu dirección. Un nombre raro. P-A-S-99. No parece oficial, no tiene el logo bonito, solo un texto feo y genérico. Entras. Dentro hay carpetas con nombres que parecen generados por un teclado pegajoso. MSK9-Halo, _RootZZ, Aoi Lotus. No hay orden lógico, y sin embargo, notas que los modificados más recientes datan de hace más de 15 años. Aquí es donde el ambiente cambia. La idea de que algo pueda vivir intacto en Internet por tanto tiempo sin que nadie lo toque es extrañamente inquietante. Entre modelos 3D sin textura y documentos con caracteres corruptos, ves algo que sí reconoces, sprites de Pikmin, pero con detalles que nunca habías visto. Un Pikmin rojo con un gesto más serio de lo normal, un azul con hojas marchitas, un amarillo, con un ojo extra que apenas se nota en la miniatura. Tu cerebro lo justifica. Pruebas internas, errores de renderizado. Pero la curiosidad, como siempre, empieza a empujar. A medida que exploras, el ruido de tu ventilador parece mezclarse con un zumbido distinto, como si al leer esos nombres tu mente estuviera sintonizando otra frecuencia. Algo como un susurro digital que no debería estar ahí. Lo que más llama tu atención no es un modelo, ni un sonido, ni siquiera un documento. Es una carpeta con fecha 2003, llamada /itam/. Dentro, todo está en mayúsculas, y aunque son simples nombres de archivo, hay uno que se repite en 3 versiones distintas. Origin-BN. Lo abres y nada, el archivo no se renderiza. Tu visor se queda congelado un segundo y vuelve a la normalidad. Pero si lo intentas borrar, aparece otra vez, con un sufijo nuevo, _back. Y sí, es exactamente aquí cuando cualquier persona razonable cerraría todo y seguiría con su vida. Pero tú no eres cualquier persona razonable, ¿verdad? Así que te quedas, sin darte cuenta de que acabas de abrir la puerta a un rompecabezas que los propios desarrolladores dejaron, quizá como broma, quizá como advertencia. Entre líneas de código y texturas pixeladas, un pensamiento te golpea. Los jugadores todavía debaten si Pikmin fue siempre pensado como un juego adorable o si esconde intenciones más oscuras, pero tú vas a tener algo más que teorías para aportar. El servidor sigue ahí, esperándote. Y lo que descubras a continuación no estaba en ningún tutorial de YouTube. El archivo que no abre nunca se convierte en una obsesión inmediata. Lo intentas una vez más, porque claro, ¿qué podría pasar? Haces doble clic sobre él y tu visor de imágenes se queda bloqueado unos segundos, como si estuviera decidiendo si permitirte ver lo que guarda. Esta vez, en lugar de simplemente cerrarse, aparece una franja de color estático, como el ruido blanco de una tele antigua, pero comprimido en una delgada línea horizontal. Ni forma, ni contexto. Sin embargo, en la esquina inferior del programa, aparece un código breve, AE93ARC. Piensas que es solo un bug, pero algo no encaja. Cambias de visor, pruebas con un especializado, abres en Photoshop. Siempre lo mismo, esa franja y ese código. Lo más curioso es que, al cerrar el archivo, en la carpeta aparece una copia idéntica con un nombre diferente, como si el sistema lo regenerara. Cada vez que borras uno, nace otro. Y lo más raro, cada nuevo nombre parece seguir un patrón.
mezclando letras y números que recuerdan a coordenadas o contraseñas antiguas. En un momento, la coincidencia se vuelve demasiado específica. Tokio-12-1001 aparece como nombre de archivo. Esa fecha y ese lugar coinciden con el lanzamiento japonés de Pikmin 2. ¿Casualidad o un guiño premeditado de alguien del equipo? Sigues intentando abrirlo, casi como si esperases que, en algún momento, se deje mostrar por completo. Pero no pasa. En cambio, notas algo distinto. La franja de estática cambia levemente cada vez, como si alguien fuera moviendo piezas de un rompecabezas visual invisible para ti. Y aquí entra la paranoia. ¿Y si el archivo no está roto, sino bloqueado, esperando que tú completes una secuencia para mostrar su contenido real? ¿Recuerdas esa vez que encontraste un huevo de Pascua en otro juego, donde había que abrir una puerta virtual exactamente 256 veces para que se desbloqueara un nivel oculto? Esto se siente igual de absurdo, pero también igual de adictivo. Te dices una última vez, pero en el fondo sabes que no va a ser la última. Mientras tanto, exploras otros elementos cercanos para entender el contexto. Encuentras un documento de texto llamado Creanlo-V2 que, en medio de líneas técnicas, tiene un comentario extraño. El problema no es que vean, es que entiendan. No sabes si es broma, filosofía de programador o algo más, pero queda grabado en tu mente. Un hecho curioso. En las primeras versiones internas de Pikmin, según entrevistas viejas, los desarrolladores solían esconder mensajes de ánimo o bromas internas en los nombres de archivo para mantener alta la moral durante las largas noches de trabajo. Y aunque la mayoría de esos mensajes eran tonterías inofensivas, algunos nunca se documentaron públicamente. Pero esto no suena a broma. No cuando la persistencia del archivo raya en lo sobrenatural. ¿Imaginas la típica conversación en Reddit? ¿A alguien más le pasa que el archivo no se borra? Y sí, los comentarios estarían divididos entre los que creen que es un error de cacheo y los que se inventan una creepypasta sobre un programador vengativo. Sin darte cuenta, llevas más de una hora atrapado en esta dinámica absurda. Abrir, cerrar, borrar, reaparece, repetir. Es como intentar construir rápido en fornites y materiales. Sabes que no va a funcionar, pero tu cerebro insiste en intentarlo. Finalmente, te obligas a parar. Pero antes de cerrar todo, haces algo distinto. Copias el archivo a otra carpeta. Al abrirlo allí, el visor no se bloquea y aparece una imagen parcial. Es casi irreconocible, como si fuera un zoom extremo de algo orgánico, con tonos rojos y verdes apagados. No hay contexto, pero ahora sabes que no es puro ruido. Los jugadores todavía debaten si Pikmin fue siempre una metáfora sobre la fragilidad de la vida o si simplemente es un simulador adorable de jardinería alienígena. Sin embargo, tú ya estás viendo una tercera opción. Que sea un contenedor de mensajes que nunca debieron llegar a ti. El archivo sigue ahí, esperando tu próximo movimiento. Y tú ya decidiste que vas a seguir abriéndolo, sin importar lo que pase. El patrón en los nombres raros empieza a revelarse cuando decides dejar de pelear contra el archivo corrupto y mirar el panorama completo. Tomas una libreta, porque, claro, tu instinto gamer investigador sabe que las conspiraciones de desarrollo no se resuelven con simples capturas de pantalla, y empiezas a apuntar los nombres de cada archivo y carpeta que parece fuera de lugar. Al principio, parecen cadenas aleatorias. 09X1-Park, 84M-SLW, T190-Ikari. Pero pronto notas que varios comparten números similares, casi como si fueran fragmentos de una fecha. No es hasta que alineas todo en una columna que lo ves. 12 de octubre de 01 aparece más de una vez, disfrazada de distintos formatos. Esa es la fecha de lanzamiento japonés del primer Pikmin. Esto por sí solo podría ser una coincidencia, pero cuando sumas otras fechas, como 04-29-04, anuncio oficial de Pikmin 2, y 07-13-17, la salida de Hey. Pikmin, el patrón empieza a tomar forma. No son números al azar, son hitos del estudio. Mientras más profundizas, más te das cuenta de que también hay palabras clave que se repiten. Ikari, luz, SW, sombra, Misu, agua, Hana, flor. Son términos que encajan perfectamente en el universo visual del juego, pero aquí, incrustados en nombres de archivo, parecen piezas de un código mayor. Para probar tu teoría, combinas un par de estos términos y los buscas dentro del repositorio. Y sí,
Aparecen juntos en un archivo de texto plano escondido en una carpeta sin permisos, titulado index-draft. Lo abres y es un revoltijo de líneas de script y anotaciones como barra diagonal, usar HANA-misu en la secuencia final, barra diagonal, evitar mezclar y cari-shw. Podría ser simple documentación interna, o, si tu mente ya entró en modo paranoia, instrucciones para un rompecabezas intencional. Un hecho conocido que encaja demasiado bien. En varias entrevistas, Shigeru Miyamoto comentó que su equipo disfrutaba de esconder chistes y guiños invisibles para el jugador casual. Lo que nunca dijo es cuán elaborados podían llegar a ser. Pero aquí viene la curiosidad excéntrica. Algunos nombres de archivo incluyen letras invertidas, como si hubieran sido escritas en un teclado roto o configurado en otro idioma. Cuando las corriges, forman palabras extrañas como tombo, libélula o nureta, mojado. El detalle curioso es que muchas de estas palabras, al combinarlas, recuerdan descripciones poéticas usadas en haikus japoneses. ¿Acaso los devs estaban componiendo un poema dentro del código? Empiezas a preguntarte si estas cadenas podrían formar un mensaje completo, quizá algo que solo se puede leer al juntar todos los archivos en un orden específico. Los jugadores todavía debaten si estas referencias internas son simples residuos de proceso creativo o verdaderos tesoros escondidos a propósito para ser encontrados décadas después. Mientras piensas, te llega un pensamiento inquietante. Si este patrón es real, entonces alguien tuvo que dejarlo intencionalmente, sabiendo que solo un jugador obsesivo o un loco con demasiado tiempo libre lo descubriría. Y eso significa que lo que viene podría ser mucho más elaborado. Anotas las fechas y las palabras clave, pero algo te dice que la siguiente pieza de rompecabezas no estará en estos nombres. Estará escondida en algo mucho más tangible. La carpeta llamada como un lugar real aparece en medio de tu búsqueda como un punto rojo en un mapa, imposible ignorarla. Su nombre es simple y sin adornos, barra diagonal Inaba barra diagonal. No es una palabra inventada ni un término técnico, es el nombre de un pueblo pequeño en Japón. Uno que, según cualquier registro oficial, jamás ha tenido una oficina de Nintendo ni relación alguna con el desarrollo de videojuegos. Al principio, piensas que puede ser una coincidencia, como cuando encuentras nombres de ciudades en archivos de mapas genéricos. Pero la fecha de modificación, 2002, coincide con el periodo en que Pikmin 2 estaba en preproducción. No puedes evitar pensar que es demasiado preciso para ser casual. Abres la carpeta y lo primero que ves es otra subcarpeta llamada Street View. Aquí no hay imágenes de Google. Claro, en su lugar encuentras capturas borrosas de lo que parecen calles estrechas, con casas tradicionales japonesas, postes eléctricos y macetas llenas de plantas. El encuadre es torpe, como si las fotos hubieran sido tomadas deprisa y con poca luz. Hay un detalle que te inquieta más. Algunas de estas fotos tienen anotaciones en japonés escritas en la esquina inferior, como si fueran notas de un desarrollador describiendo elementos de referencia. La mayoría dicen cosas simples como madera húmeda o valla baja, pero una en particular te deja helado. En la imagen de una calle vacía, con una farola encendida al fondo, aparece escrito: "No olvides dónde ocurrió". Intentas encontrar una conexión con el juego, y sí, hay algo. En Pikmin 2, uno de los niveles tiene un poste de luz y macetas muy similares, aunque más estilizados. La curiosidad conocida aquí es que Nintendo, para muchos de sus juegos, envía a miembros del equipo a fotografiar entornos reales que luego sirven de inspiración para los escenarios. Nada raro, salvo que este pueblo nunca estuvo en ninguna lista pública de referencias. La curiosidad excéntrica, en cambio, es mucho más rara. Una de las fotos parece mostrar, en la esquina, una figura pequeña, borrosa, con algo que podría ser un casco blanco. Es de tamaño aproximado de un Pikmin, pero claramente no lo es. ¿Un insecto? ¿Un niño? ¿Un montaje? El desenfoque es tan perfecto que casi parece intencional. Los jugadores todavía debaten si estas localizaciones reales que inspiran niveles se usan tal cual o si se alteran lo suficiente para evitar que alguien las identifique. Pero aquí no hay alteración. Esto es directo, crudo, y alguien dejó esas imágenes intactas durante más de 20 años. Entre las fotos, encuentras un archivo TXT llamado Direction.txt. Lo abres esperando coordenadas o instrucciones, pero solo dice: calle central, después del puente, tercera casa a la izquierda. La dirección está incompleta, pero el tono es inquietantemente específico,
como si fuera una indicación que solo tendría sentido para quien ya conoce el lugar. Cierras la carpeta, pero el nombre Inaba ya se ha grabado en tu mente. No es un mapa oficial, no es un punto turístico, y sin embargo, ahí está, incrustado en el corazón de un repositorio olvidado. Y si lo dejaron, fue por algo. Notas escondidas en texturas inútiles. Ese es el siguiente descubrimiento, y lo haces casi por accidente. Estabas revisando un archivo de texturas de baja resolución, de esos que parecen simples manchas de color para rellenar modelos en la distancia, cuando decides ampliar una de ellas por pura curiosidad. A simple vista, es solo un cuadrado grisáceo con algunos píxeles más oscuros, pero al hacer zoom al 800%, tu pantalla revela algo que no debería estar ahí. Texto diminuto, casi microscópico, incrustado directamente en la imagen. No es un texto claro y limpio, sino más bien letras comprimidas y algo deformadas, como si hubieran sido dibujadas píxel por píxel. Con paciencia, empiezas a descifrarlo. Si encontraste esto, eres como nosotros. La frase es simple, pero suficiente para que se te erice la piel. Guardas una copia de la textura y, por supuesto, no te detienes ahí. Empiezas a abrir otras texturas basura y, en cuestión de minutos, confirmas que varias contienen mensajes similares, cada uno diferente, como si fueran pequeñas cartas privadas escondidas en medio del material de trabajo. Algunos son inocentes, como "Hoy llueve en Kioto, no olvides el paraguas". Otros, no tanto. Ya no podemos decirlo en voz alta. Aún escuchas las campanas. Un hecho conocido que encaja demasiado bien en el desarrollo de muchos juegos, especialmente en la era previa a las herramientas automatizadas. Los artistas solían firmar su trabajo, dejar guiños ocultos en las texturas. Era su manera de humanizar el código. La curiosidad excéntrica aparece cuando encuentras una textura que parece una simple piedra cubierta de musgo. Ampliada. Muestra un texto en japonés que traduces con ayuda de un traductor en línea. El mapa no está completo. Mira más allá de la sombra. La frase es demasiado poética para ser un simple apunte técnico y encaja demasiado bien con lo que has ido descubriendo hasta ahora. Empiezas a teorizar. Y si estas notas forman una narrativa paralela, una especie de diario fragmentado escondido en cada esquina del juego, los jugadores todavía debaten si los mensajes ocultos en juegos famosos son solo travesuras de los desarrolladores o si, en algunos casos, sirven para comunicarse de forma interna y secreta. Abres una última textura, esta vez de un trozo de césped. Lo amplías y encuentras una cadena de números, 13.7476, 100.5401. Reconoces el formato inmediatamente, coordenadas GPS. Una búsqueda rápida te muestra que apuntan a un parque en Bangkok, Tailandia. ¿Qué relación puede tener un parque tailandés con Pikmin? No tienes idea, pero algo te dice que esta no será la última vez que veas coordenadas escondidas. Cierras los archivos con la sensación de que las texturas, que siempre pensaste que eran elementos sin importancia, ahora son un campo minado de secretos. Y cada uno parece empujarte un poco más hacia algo que todavía no puedes ver por completo. El mapa incompleto que no pertenece a ningún juego aparece después de una cadena de clics que, honestamente, no sabrías repetir si alguien te lo pidiera. Estaba siguiendo un hilo de archivos con nombres similares a Test-Map y Geo-Draft cuando, de pronto, se abren tu visor de algo que no reconoces de ninguna entrega de Pikmin. Es un entorno amplio, irregular, como una mezcla de bosque y estructura abandonada. Hay zonas con vegetación alta, otras con cemento agrietado, y al fondo, un cuerpo de agua que no refleja el cielo, sino un gris opaco. El detalle que más atrapa no es el paisaje en sí, sino las etiquetas flotantes dispersas por el escenario. Algunas son técnicas, como Spampoint-01 o Light-Ball-3, pero otras están escritas en un tono que no esperas. No mirar aquí. Demasiado profundo. Recuerda la puerta. No hay texturas aplicadas en gran parte del mapa, lo que le da un aspecto fantasmagórico. Y sin embargo, algunas zonas sí tienen texturas, y coinciden con las fotos que encontraste en la carpeta Inaba. El mismo poste de luz, la misma valla baja, la misma distribución de macetas. Esto no puede ser casualidad. La curiosidad conocida aquí es que, durante el desarrollo, es común que los estudios construyan mapas de prueba con elementos reciclados de distintas fases, a veces mezclando referencias reales con prototipos experimentales. No siempre son pensados para ser Jagebes. Muchos son solo entornos para probar iluminación o físicas.
Pero la curiosidad excéntrica viene de algo que notas tras varios minutos explorando. En una esquina del mapa, fuera de los límites visibles para el jugador, hay una figura 3D extremadamente baja en polígonos, casi como un maniquí humanoide, colocado en posición de espera. No tiene texturas, no tiene animaciones, pero está ahí, mirando hacia una de las zonas etiquetadas como no mirar aquí. Los jugadores todavía debaten si elementos así son simples marcadores de prueba para el motor gráfico o si son guiños deliberados para quienes, como tú, deciden hurgar en los archivos. La sensación que te da, sin embargo, es que no está ahí por accidente. Intentas mover la cámara para acercarte, pero cuando lo haces, el visor se congela unos segundos. Al reanudarse, el modelo ya no está. En su lugar, hay un pequeño archivo nuevo en la carpeta temporal de tu equipo, DOR-JPG. Lo abres y es solo una imagen borrosa de una llave oxidada sobre un fondo oscuro. Ningún metadato útil, ninguna pista más, salvo que ahora tienes claro que el mapa, aunque incompleto, no está muerto. Está esperando algo. Te quedas mirando la pantalla un momento, consciente de que este archivo no fue puesto aquí para que alguien lo encontrara fácilmente. Fue dejado como parte de un camino. Y tú, sin darte cuenta, ya lo estás siguiendo. Audio ambiental con voces distantes. Lo encuentras por pura casualidad, revisando la carpeta SF-Bajón para ver si hay pistas auditivas que encajen con el mapa incompleto. Entre sonidos de agua corriente, hojas moviéndose y zumbidos de insectos, hay uno titulado Night-Low-Av. Nada raro, hasta que notas que pesa más del doble que cualquier otro archivo similar. Lo reproduces. A primera escucha, es lo que esperarías. Grillos, viento suave, algún croar lejano, un sonido calmante, casi perfecto para ponerlo de fondo mientras trabajas. Pero algo no te cuadra. Entre el segundo 43 y 45, notas un cambio mínimo en el patrón, como si el viento cargara una frecuencia distinta, apenas perceptible. Curioso, abres el archivo en un editor de audio y aplicas un filtro para aislar frecuencias medias bajas. Lo que escuchas te deja quieto, una voz, suave y casi un susurro, en japonés. No está hablando con un tono amenazante, pero sí con una cadencia extraña, como si estuviera leyendo algo de memoria. La traduces con ayuda de un software. 6 pasos al norte, 3 al oeste, el resto ya lo sabes. Esto no es un bug, es un mensaje. Un hecho ampliamente conocido es que en muchos videojuegos, los archivos de audio ambiental se generan a partir de grabaciones reales, a menudo con fragmentos de conversaciones que, por accidente o intención, quedan en el fondo. La mayoría de las veces son irrelevantes o editadas fuera, pero aquí, claramente, alguien lo dejó a propósito. La curiosidad excéntrica surge cuando detectas otras frases en diferentes puntos del mismo audio. En el minuto 2:17, la voz menciona Hana, flor, y Misu, agua, palabras que ya reconoces de los patrones en los nombres de archivo. Y en el minuto 4:2, la voz dice algo que te hiela la sangre. No abras la puerta de noche. Los jugadores todavía debaten si estos elementos ocultos en audios de fondo son simples bromas internas o si forman parte de ARGs secretos que los desarrolladores nunca confirmaron oficialmente. Aquí, sin embargo, la conexión con todo lo que llevas encontrado es demasiado directa para ser casualidad. Sigues analizando el clip y notas algo más inquietante. El bucle no es perfecto. Entre cada repetición hay un par de milisegundos de silencio, en el que se cuela un latido bajo, grave, como si alguien hubiera grabado junto a un micrófono de contacto pegado al pecho. Cierras el archivo y, por instinto, revisas la fecha de modificación. Último cambio, 2003. Sin embargo, en los metadatos internos aparece una fecha distinta. Hace apenas 3 meses. Y tú sabes que no debería haber habido actividad en este servidor en décadas. Ese susurro sigue en tu cabeza, repitiendo las direcciones como si fuera una canción pegajosa. Y, para tu desgracia, ya estás pensando en probarlas. El modelo 3D que cambia de noche lo descubres después de seguir el rastro del audio y revisar objetos que aparecen en los escenarios mencionados. En la carpeta prox-mis encuentras un archivo llamado Flowerpot-Lotus Low. El nombre parece inofensivo, un simple macetero con una flor de loto. Lo abres en tu visor 3D. Efectivamente, es justo eso, un objeto poligonal sencillo, sin texturas especiales, pero algo en su nombre te recuerda a otra cosa. Lotus estaba en uno de los nombres de carpeta que viste el primer día, Aoi Lotus.
Decides guardar una copia para examinarla con más calma. Esa noche, sin querer, vuelves a abrirlo y notas que no es igual. La forma del macetero está agrietada, la flor se ve marchita y, en la base, aparece un patrón que no estaba antes. Algo parecido a un símbolo, tallado en relieve. Piensas que quizá abriste otra versión del archivo, así que revisas el historial y confirmas que no hay duplicados. Es el mismo archivo, pero con cambios visibles. Lo cierras y por curiosidad lo vuelves a abrir por la mañana siguiente. Está intacto, como la primera vez, sin grietas ni símbolo. Decides hacer una prueba más seria. Creas una carpeta aparte y dejas el archivo ahí, junto con una grabadora de pantalla que registre el momento en que lo abras. Esa noche, cuando lo revisas otra vez, el cambio vuelve a ocurrir, pero esta vez, además del símbolo, hay un nuevo detalle. En el fondo de la maceta, un pequeño objeto gris, que parece una llave poligonal, un hecho conocido sobre el desarrollo. Algunos motores permiten que los modelos cambien dinámicamente según condiciones como la hora del sistema o parámetros ocultos, normalmente para simular iluminación o eventos estacionales. La curiosidad excéntrica aquí es que este objeto no está en ningún mapa Jaggery ni tiene lógica en el flujo del juego. Está fuera de contexto y sin embargo reacciona al horario real de tu PC. Los jugadores todavía debaten si este tipo de modelos fantasma son restos de sistemas descartados o si son mecanismos de prueba que quedaron olvidados. Tú ya sospechas que este no fue olvidado. Alguien lo programó para que solo mostrara su forma real de noche y que esa forma incluye pistas deliberadas. El símbolo tallado es difícil de describir. Parece una mezcla entre un pétalo abierto y un ojo semicerrado. No reconoces ninguna referencia directa a Pikmin, pero si notas que se asemeja a patrones que visten texturas con mensajes ocultos. Esa noche guardas capturas y un render completo de modelo alterado. Piensas que es un simple enigma estético, hasta que, al revisar las imágenes, descubres algo perturbador. En una de ellas, el símbolo parece haber cambiado ligeramente, como si hubiera girado un par de grados hacia la derecha, mirando, poco a poco, hacia ti. Decides no ignorar más la sensación de que el juego te está respondiendo. Tomas el símbolo del macetero nocturno y lo comparas con todos los recursos visuales que has encontrado. Para tu sorpresa, coincide parcialmente con un patrón que estaba oculto en una textura llamada en-forestflow- de Tel2NG, la cual parecía ser solo tierra y hojas. Ajustas el contraste y saturación, y ahí está, un círculo incompleto con un pétalo abierto. Eso te da una idea. Usas un programa para sobreponer la textura del suelo con el símbolo del macetero, y encajan como dos piezas de un rompecabezas. El resultado final es un diseño más complejo, una especie de espiral en forma de flor que apunta a un punto central. Anotas todo. Esa noche, con el reloj marcando las 2:33 de la mañana, decides abrir el archivo de mapa donde supones que debería aparecer este patrón. El nombre es extraño, Garden-Secretzone VSP. El motor tarda más de lo normal en cargarlo, como si estuviera calculando algo que no debería. Cuando por fin entras, el entorno es familiar. Un jardín similar al de un nivel estándar, pero sin enemigos, sin música, solo el sonido del viento. Sigues caminando hasta encontrar, en una esquina del terreno, el macetero del loto en su versión nocturna, tal como lo viste en el visor 3D. Lo curioso es que aquí sí puedes interactuar con él. Al pulsar el botón de acción, la flor se abre lentamente, revelando un compartimento interno donde hay un modelo 3D distinto al de la llave que viste antes. Una figura humanoide, diminuta, agachada y con las manos cubriendo la cara. El modelo no tiene nombre en el visor de objetos, solo un ID genérico, OFF001. Al intentar extraerlo, el juego se congela por unos segundos, luego vuelve a la normalidad. Revisa su carpeta de descargas y descubres que el modelo se guardó solo, sin que tú lo exportaras. El archivo aparece como Don2Narundo. La curiosidad técnica aquí es que ningún script normal podría provocar esa exportación automática. Eso implicaría que hay un proceso en segundo plano monitoreando tus acciones dentro del juego y ejecutando comandos fuera del entorno normal del motor. Eso no debería ser posible, a menos que este build esté modificado a un nivel muy profundo. Intentas abrir el nuevo modelo, pero te aparece un mensaje en la consola. No abrir de noche. Un mensaje que no pertenece a ninguna función estándar del visor. Te detienes un momento, mirando la pantalla, y piensas que tal vez, solo tal vez, deberías hacerle caso. Aún así,
Programas tu grabadora para que lo abra automáticamente a las 3 de la mañana, mientras tú miras desde la silla, sin tocar nada. Cuando la hora llega, el archivo se carga lentamente, y lo que aparece en pantalla no es un modelo sólido, sino algo parecido a una imagen renderizada en tiempo real. Un pasillo oscuro, y al fondo, una sombra quieta, de espaldas. El contador de polígonos muestra algo imposible. El enemigo que nunca fue lanzado se revela al inspeccionar archivos de animación olvidados en la carpeta Enemies-1Z. No esperas encontrar mucho. Típicamente, estos suelen ser modelos recortados o prototipos incompletos que los desarrolladores descartaron por razones técnicas o de diseño. Pero este es diferente. Al abrir Creature-X23 Anime, te topas con una criatura que parece una mezcla entre un insecto gigante y un pequeño mamífero, con antenas largas y ojos demasiado grandes para su cuerpo. Su diseño es extraño, demasiado detallado para ser un simple experimento fallido. La textura es suave, casi translúcida, y el movimiento es fluido, aunque inquietante. Empiezas a reproducir la animación. La criatura camina despacio, luego se detiene y emite un sonido chirriante que no corresponde a ningún efecto de Pikmin conocido. Luego, con un movimiento brusco, se agazapa y parece esconderse bajo tierra, desapareciendo completamente del campo visual. Un dato curioso y conocido es que en Pikmin, los enemigos suelen ser caricaturescos y poco amenazantes, diseñados para mantener el tono ligero del juego. Pero esta criatura rompe esa regla. Su diseño y comportamiento parecen hechos para generar tensión, algo nunca antes visto en la saga. La curiosidad excéntrica surge cuando examinas los archivos relacionados. Algunos incluyen notas manuscritas en japonés, con frases como demasiado realista y puede asustar a los niños. Parece que este enemigo fue descartado porque su presencia cambiaba demasiado la atmósfera del juego. Los jugadores todavía debaten si este tipo de contenido fue creado como una prueba interna o como un posible DLC cancelado, pero tú sabes que ha permanecido oculto demasiado tiempo para ser casualidad. Intentas cargar la animación en el motor de juego original para ver cómo se comporta, pero el software se cierra abruptamente cada vez que tratas, como si no quisiera que lo vieras. Decides guardar todo para revisarlo con calma más tarde, pero una sensación te invade. Esta criatura es más que un modelo olvidado. Es un símbolo de secretos que quizá no deberían haberse revelado. El mensaje que pide no buscar más aparece como un susurro inesperado dentro de una carpeta llamada Warnings. Es un archivo de texto simple, nombrado stop.txt, y su contenido es inquietantemente directo. Si estás leyendo esto, ya has ido demasiado lejos. Deja de buscar. No es para ti. El texto continúa con frases más personales, como si alguien hubiera escrito con urgencia y miedo. No juegues con lo que no entiendes. Lo que yace aquí no es un juego. Recuerda quién eres. Vuelve atrás. Sientes un escalofrío al leerlo, porque no es un mensaje genérico. Está dirigido a ti, al lector, como si los desarrolladores supieran que alguien indagaría tan profundamente. Un hecho conocido sobre equipos de desarrollo es que, en ocasiones, dejan advertencias en código o archivos ocultos para disuadir a quienes intenten alterar el juego o ver contenido no destinado al público. Pero este mensaje es diferente. No es un simple no borrar o para uso interno. Tiene un tono urgente y personal que rompe la cuarta pared. La curiosidad excéntrica es que, en los márgenes del archivo, hay anotaciones hechas a mano, aparentemente con un estilo digital, que dicen cosas como "te detuviste" y "no vuelvas a abrir". Los jugadores todavía debaten si este tipo de advertencias son bromas elaboradas o intentos sinceros de proteger secretos peligrosos. Tú no puedes evitar sentir que el repositorio entero es una caja de Pandora digital y que alguien realmente quiere que pares. Sin embargo, la tentación crece. Lees y relees el mensaje, sintiendo que cada palabra pesa más. La línea "recuerda quién eres" resuena en tu cabeza, como si te estuviera recordando algo olvidado, algo fuera del juego. Por un instante, cierras los ojos y piensas en lo absurdo de todo esto. ¿Realmente un juego podría contener secretos tan profundos que requieren advertencias? Pero cuando abres los ojos, una nueva carpeta aparece en tu explorador con un nombre que no habías visto antes: Follow-the-Line. Y sabes que no vas a ignorarla. La carpeta Follow-the-Line es un pequeño laberinto digital. Entras y ves una serie de imágenes en formato PNG, cada una con un brillo intenso en el centro, como si alguien hubiera jugado con la exposición para ocultar detalles en las sombras. La primera imagen muestra un campo de flores bajo la luz de la luna.
pero al ajustar el contraste, descubres una figura oculta, un Pikmin rojo con ojos blancos, mirando fijamente hacia el frente, distinto a cualquiera que hayas visto en el juego. Sigues adelante y encuentras una serie de archivos de audio con títulos crípticos como Whisper 1-Bab, Whisper 2-Bab y así sucesivamente. Los escuchas con auriculares y detectas voces susurrantes en varios idiomas, mezcladas con sonidos ambientales de bosque y agua. Con cada archivo que reproduces, una sensación creciente de inquietud se instala en ti. La mezcla de voces parece formar un mensaje, pero está demasiado distorsionado para entenderlo claramente. Sin embargo, cuando aplicas un filtro de audio específico, logras escuchar claramente una frase repetida en japonés, que se traduce como "sigue la luz". Un hecho interesante es que en Pikmin, la luz y las sombras juegan un papel importante tanto en la jugabilidad como en la atmósfera del juego. Pero aquí, la luz parece ser más que un elemento visual. Es una clave, un símbolo de algo oculto. La curiosidad excéntrica es que algunas de las imágenes, al ser analizadas píxel por píxel, muestran símbolos antiguos japoneses superpuestos en las flores, apenas visibles a simple vista. Estos símbolos no tienen un significado claro, pero algunos académicos sugieren que podrían estar relacionados con antiguos rituales de protección o advertencia. Los jugadores todavía debaten si estos susurros y símbolos son intenciones artísticas o mensajes reales camuflados para ser descubiertos solo por los más obsesivos. Pero para ti, esta pista se siente como un llamado directo, una invitación que no puedes rechazar. Y así, mientras la luz tenue de tu habitación se mezcla con el brillo de la pantalla, sientes que estás a punto de descubrir algo que cambiará tu visión de Pikmin para siempre. La secuencia de comandos elegibles aparece cuando, siguiendo el rastro de la carpeta follow-d-light, te topas con un archivo llamado script-iden-lua. Lo abres con un editor de texto, esperando encontrar líneas de código comentadas o algo inofensivo, pero lo que ves es una maraña caótica de símbolos, caracteres extraños y fragmentos de texto en varios idiomas, incluidos japonés, latín y algo que parece ser código Morse. Tu primer instinto es que se trata de un archivo corrompido, pero a medida que lo examinas más a fondo, descubres patrones que se repiten, pequeñas frases en japonés insertadas en medio del caos, y secuencias de puntos y rayas que parecen codificadas a propósito. Pruebas con varios decodificadores, incluyendo algunos especializados en cifrados antiguos, y logras extraer una serie de instrucciones fragmentadas. Busca la flor que nunca muere. No todas las sombras ocultan peligro. La llave está donde no brilla la luz. Un hecho curioso es que en la historia del desarrollo de Pikmin, se sabe que el equipo experimentó con pequeños puzzles codificados dentro del juego, aunque ninguno tan críptico o oscuro como esto. La curiosidad excéntrica es que dentro del código hay referencias a nombres de desarrolladores, mezclados con fechas y lugares que no corresponden a las oficinas de Nintendo, sino a sitios remotos y poco conocidos. Esto ha hecho que algunos especulen que el archivo es una especie de diario cifrado o mensaje personal dejado por un programador. Los jugadores todavía debaten si este tipo de archivos cifrados son un simple juego interno para pasar el tiempo o si contienen secretos que cambiarían por completo la interpretación del juego. Pero para ti, está claro que el script es una pieza fundamental para entender todo lo demás que has encontrado. Mientras estudias cada línea, sientes que estás más cerca de algo grande, algo que no solo está escondido en el juego, sino en su alma digital. La imagen que no debería existir es lo que encuentras después de seguir los últimos indicios del script oculto. Se trata de un archivo PNG, con un nombre que parece un error tipográfico, hit-error PNG. Lo abres, y a simple vista, es una captura borrosa de un paisaje que podría ser un nivel normal de Pikmin. Pero cuando amplías la imagen, notas que el brillo y contraste están manipulados de forma extrema. Lo que en un principio parecía un simple campo con flores y rocas ahora revela un escenario completamente distinto. Un edificio abandonado, semioculto entre árboles marchitos, y justo en el centro, una figura humana sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos. La curiosidad excéntrica viene cuando descubres que la figura no es un modelo 3D estándar de Pikmin ni un NPC conocido. Tiene proporciones humanas, vestimenta extraña y parece estar fusionada con el entorno, como si fuera parte de un mural viviente. Un hecho conocido es que los desarrolladores de juegos a menudo esconden imágenes o modelos experimentales que nunca llegan a ser usados en el producto final, pero raramente se vuelven tan inquietantes como este. Al analizar los metadatos, ves que la imagen fue creada justo después de la fecha de modificación del script oculto, como si fuera su contraparte visual.
Los jugadores todavía debaten si esta imagen es un glitch genuino, una prueba artística o el reflejo de un mensaje profundo y no contado. Pero para ti, esta figura es un recordatorio de que detrás de la superficie adorable de Pikmin puede haber capas de historia no contada y emociones enterradas. Cierras la imagen y respiras hondo. El juego, pensaste, era solo un simple título de jardinería alienígena, pero ahora entiendes que es mucho más. La revelación final llega en forma de un archivo de texto cifrado llamado Lastly bajo mensajes Deng. Después de horas intentando descifrarlo con las claves que has ido reuniendo, finalmente logras abrirlo justo a la medianoche. El contenido es una carta escrita por uno de los desarrolladores originales, un texto emotivo donde expresa dudas, esperanzas y un deseo oculto de que alguien algún día descubra la verdad detrás del juego. El mensaje habla de presiones, de secretos que no podían compartir abiertamente y de una historia paralela escondida en el código, que habla sobre la naturaleza humana, el paso del tiempo y la importancia de no olvidar los pequeños detalles. Un dato curioso es que esta carta nunca fue destinada al público. Era una nota personal que el desarrollador quería dejar para futuros colegas o curiosos, como tú. La curiosidad excéntrica es que el archivo contiene referencias a eventos históricos fuera del ámbito de los videojuegos, como un eclipse solar ocurrido en Japón en 2001 y una antigua leyenda sobre un jardín que florece solo de noche. Los jugadores todavía debaten si este tipo de secretos son meros easter eggs o mensajes intencionados para conectar emocionalmente con el jugador más allá de la pantalla. Pero tú sabes que has sido parte de algo único, una aventura dentro de otra aventura. Sientes que has recorrido un camino que pocos han visto, y aunque la mayoría seguirán jugando sin saberlo, tú tienes la llave para abrir esa puerta oculta. Respiras hondo, apagas la pantalla y, con una sonrisa, te preparas para dormir, sabiendo que este viaje te ha cambiado de alguna forma. Ahora que el misterio ha llegado a su fin, es momento de dejar que todo se asiente. Respiras lento, sintiendo como cada palabra, cada descubrimiento, se convierte en un susurro reconfortante que acompaña tu descanso. La noche afuera sigue su curso, tranquila y segura, como un abrazo silencioso que te envuelve mientras apagas las luces. Quizás mañana todo parezca más simple, pero esta historia se queda contigo, suave y persistente, como el zumbido tenue de un ventilador en una habitación oscura. No hay prisas, no hay temor, solo la calma de saber que has explorado un mundo dentro de otro, y que los secretos, aunque ocultos, están ahí para quienes los buscan con paciencia y cuidado. Deja que el sueño te lleve con suavidad, mientras la luna vigila desde lo alto y las pequeñas criaturas que habitan en los sueños comienzan su danza silenciosa. Mañana será un nuevo día, pero esta noche está seguro. Buenas noches y dulces sueños.